vamos a estar tratando el día de hoy es cómo cotizar un proyecto de levantamiento fotogramétricos con drones. Y me gustaría comenzar con una pequeña anécdota. Ahorita comenzamos ya, se los prometo, nos vamos directamente a los números. Pero me gustaría comenzar contándoles, ya les he dicho anteriormente que yo soy profesora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Ingeniería. Entonces, en alguna ocasión, un colega me dijo, oye, Selene, tengo un alumno que se va a titular y su tema y su proyecto tiene que ver con una empresa de drones. ¿Quieres ser parte de los sinodales? ¿Puedes acompañarme? Yo, sí, claro. Entonces, llegamos el día que va a presentar su proyecto, lo estamos revisando y todo, y pues era tal cual armar desde cero una empresa para realizar levantamientos fotogramétricos con drones. Y otro de los sinodales le pregunta, oye, ¿y has investigado si hay otro tipo de empresas que hagan ese tipo de proyectos aquí en San Luis? ¿Y cómo lo realizan? ¿Cuánto cobran? Y el chico dijo, sí, hay una empresa que se llama Geodrones. Y yo así, ajá, cuéntame más. Él no sabía obviamente quién era yo, ni que yo era parte de la empresa. Dice, ya hemos hablado para cotizar varios proyectos para preguntar cuánto cobran. Dice, pero está el precio elevadísimo. Dice, o sea, ellos están en un precio muy, muy caro y nosotros en la empresa que vamos a iniciar podríamos hacerlo mucho más económico. Entonces me quedó muy grabado que este chico, que cuando uno está todavía en la universidad todavía puedes creer que no te das cuenta o no alcanzas a visualizar en la perspectiva todo lo que hay detrás de una empresa de esta envergadura y todo lo que tienes que sustentar y todo lo que tienes que llegar a, que vamos a estar hablando ahorita, todos los aspectos que deben considerar para poder cotizar de manera correcta. Sí, bueno, al final el chico se sintió muy avergonzado cuando supo quién era yo y que yo trabajaba en Geodrones, pero pues bueno, queda la anécdota, ya solamente nos reímos después de eso y fue una anécdota bastante interesante. Muy bien, entonces, directamente a lo que el tema de hoy, cómo cotizar. Hay varios factores que debemos tener en cuenta para poder empezar a decir solamente el número, ¿ok? Uno de ellos es que no debemos regalar nuestro trabajo. En ocasiones, sobre todo en el rubro de la topografía, se presta mucho a que la gente casi regale los trabajos y prácticamente le ganas lo mismo que estás gastando invirtiendo en el equipo o lo que estás invirtiendo en pagar a la gente, a tus brigadas. Entonces, pues si nosotros nos estamos esforzando por hacer esto y lo estamos haciendo de manera profesional, hay que cobrar el precio justo y adecuado para cada proyecto, ¿sí? Entonces hay que procurar no malbaratar este tipo de proyectos, no regalarlos y aprender a valorarnos en un rubro nacional, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, a tener precios similares y valorar el trabajo que se realiza. Ok, otro factor es que podemos negociar en varias dimensiones. Es importante saber que no nada más podemos negociar con un cliente en la dimensión de precio. Hay diversos factores en los que podemos negociar. Por ejemplo, el tiempo de entrega, el tiempo en el que se va a llevar a cabo el proyecto. Puede ser que al cliente le urja y te diga, ¿sabes qué? Es que yo lo necesito la próxima semana. Entonces eso puede tener un costo un poco más elevado porque tú estarías dejando de hacer otros proyectos o estarías disponiendo una brigada de manera inmediata y urgente para ese tipo de proyecto, entonces el costo podría elevarse. ¿Sí? Entonces hay que negociar también, por ejemplo, en los tiempos de entrega. Probablemente tienes muchos proyectos que estás ejecutando a la par y el tiempo de entrega se va a alargar. Entonces ahí no solamente estamos negociando en precio, sino recuerden que se puede negociar en varias dimensiones y estas pueden ser tanto el tiempo de entrega como el tiempo en el que se va a llevar a cabo el proyecto, el mismo precio, la calidad del producto que vas a entregar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy importante considerar esto. Otro punto importante a considerar es que cuando nosotros estamos realizando este tipo de proyectos, pues ya nos capacitamos, tenemos todo en orden, tenemos las licencias de los software adecuado, tenemos el equipo de cómputo, tenemos el equipo de GPS, el equipo de estación total, los drones adecuados, el dron está asegurado, nuestros vehículos, nuestro equipo está asegurado. Entonces hay que considerar todo este tipo de factores que ya los tenemos, estamos asumiendo que los tenemos en orden y que por eso estamos ofreciendo un servicio 100% profesional. Ok, entonces vamos directo ya a esto. Antes de comenzar con los precios tal cual del proyecto, me gustaría que siempre consideren los precios de viáticos. O lo primero que tienen que considerar es dónde se va a llevar a cabo el proyecto y cuánto me va a costar a mí trasladarme y estar en ese lugar. Entonces tienen que considerar cuántas personas necesito para ejecutar este proyecto. Normalmente los proyectos de fotogrametría con drones tienen la gran ventaja de que se ocupan un número muy pequeño de personas, probablemente con 2 personas sea suficiente dependiendo de las dimensiones del proyecto, pero en muchas ocasiones 2 personas son más que suficiente en la brigada para que puedan trasladarse a la zona de estudio. Hay que considerar qué tan lejos queda del sitio donde nos vamos a estar trasladando, si es necesario comprar boletos de avión, con cuánta anticipación los voy a comprar, si es necesario trasladarme por carretera, las casetas, tengo que considerar la gasolina, el vehículo en el que me voy a trasladar,
casetas, el hospedaje, la comida para las personas que van a estar, el tiempo que van a poder estar en campo, y eso es lo primero que tengo que calcular. Sí, hay varias herramientas en línea para poder calcular tanto casetas como gasolina dependiendo del tipo de vehículo que vamos a estar utilizando, y pues también ya hay tabuladores para que ustedes decidan cuánto se le da a cada persona para viáticos, por ejemplo, para comida, etcétera, etcétera. Entonces los viáticos es lo primero a calcular, tienen que decidir cuánto es lo que van a cobrar de viáticos, y la verdad a mí me parece que siempre debe ir incluido en las cotizaciones, porque en muchas ocasiones es como no, pues no vienen viáticos incluidos. Entonces para el cliente es muy complicado decidir o saber cuánto va a ser exactamente de los viáticos. Entonces pongan un monto relativamente holgado para ustedes, pero justo, que pueda ser también ya flexible, pero que ya venga incluido dentro de la cotización, ¿ok? Entonces lo primero a calcular son viáticos y debe venir ya incluido en la cotización. Muy bien, entonces por ponerles un ejemplo general de un proyecto ya que se estuviera realizando, suponiendo que el proyecto fuera en la misma zona en la que ustedes se encuentran, que no tienen que viajar y que no tienen que considerar los viáticos, porque esto va a ser muy variable para cada tipo de proyecto, para cada situación en específico, pero suponiendo que el proyecto está en la misma zona en la que ustedes se encuentran y que no van a tener que viajar, vamos a suponer además que estamos realizando un proyecto de 100 hectáreas, que no está muy accidentado y que tampoco tenemos mucha vegetación presente en la zona de estudio, y que me están solicitando curvas de nivel a cada metro y ortomosaico de 5 centímetros de tamaño de píxel. Si me están solicitando este tipo de productos y estamos hablando de 100 hectáreas no muy accidentadas, entonces aplica el precio que yo les mencionaba de 600 pesos por hectárea. Eso me da un equivalente de 60,000 pesos en cuanto al procesamiento. Además hay que cotizar por separado los puntos de apoyo y control terrestre. Entonces yo les he dicho que para 100 hectáreas con estas características, donde no está muy accidentada la zona ni nada por el estilo, puedo llegar a colocar solamente 10 puntos de apoyo terrestre, y esto me llevaría al precio equivalente a 1,800 pesos, y el total de los puntos de apoyo y control terrestre sería entonces 18,000 pesos. En total, 100 hectáreas estarían siendo levantadas aproximadamente con un precio final de 78,000 pesos. Ese precio puede ser flexible dependiendo de los otros factores en los que yo les comentaba que se puede negociar. Probablemente el cliente no lo quiere justamente ahora, probablemente pueda aumentar más el tiempo de entrega y eso me da mi tranquilidad para mis procesamientos. O va a haber otros proyectos futuros, que asegúrense que eso sea cierto, porque muchas veces prometen proyectos futuros con descuentos y no son ciertos al final, entonces revisen bien eso. Y otro factor importante, bueno, entonces ya quedamos, las 100 hectáreas estarían aproximadamente en 78,000 pesos, ya con los 10 puntos de apoyo y control terrestre. Otro factor muy importante es que en ocasiones las grandes empresas me solicitan mucho o me van a pagar meses después, 2 meses, 3 meses, 6 meses después. Entonces prácticamente ustedes le están dando crédito a esta grande empresa porque le están haciendo el trabajo, le están haciendo el proyecto, y eso va a ser pagado hasta 2 o 3 meses después. Entonces aquí también tienen que subir un porcentaje del costo total del proyecto si el proyecto se va a tardar en que les paguen 2 o 3 meses, ¿sí? Entonces no pueden cobrar lo mismo si tienen la liquidez de que les paguen en este momento a que si les van a pagar de 2 a 6 meses después. Se tiene que cobrar un poco más. Muy bien. Entonces, hay dos formas de cotizar proyectos de levantamientos con drones, porque es muy diferente la forma en la que se tratan. Prácticamente se divide en 2 rubros. Uno de ellos es por superficie. Voy a hacer el cobro por superficie y normalmente se cobra por hectárea. Cuando recién comenzó este tipo de proyectos, mucha gente creía que se cobraba o por día o por batería o cosas así. Entonces, en el ramo audiovisual sí se suele cobrar por batería, cuántas baterías voy a estar utilizando y cuestiones así, pero aquí en levantamientos fotogramétricos con drones no se cobra por baterías, sino que más bien se cobra o por superficie o por kilómetro lineal, porque son tipos de proyectos muy diferentes. Entonces, si el proyecto va a ser una carretera, si va a ser un camino, si va a ser una cuestión de tuberías, si van a ser líneas eléctricas o este tipo de cuestiones lineales, se cobra por kilómetro lineal. Y por otro lado, si el proyecto va a ser de superficie, se cobra por hectáreas normalmente. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que comprender. Cobramos o por superficie o por kilómetro lineal. Ahora, ¿cuánto es lo que voy a cobrar? Los puntos de apoyo y control terrestre se cobran también por separado. Normalmente lo tengo que calcular por separado, entonces tengo que hacer un análisis adecuado de cuántos puntos debo colocar en mi proyecto, dónde los voy a colocar, qué tan complicado es el acceso, etcétera, etcétera. Entonces cobro siempre por separado los puntos de apoyo y control terrestre. Y además es importante considerar que ahorita yo les voy a dar como los precios básicos, pero si el terreno está muy accidentado, si el terreno tiene mucha vegetación,
es muy importante que ustedes consideren un factor extra en el precio porque van a tardarse más tiempo, va a ser más complejo el levantamiento de los puntos, el levantamiento de los drones y el procesamiento incluso, ¿ok? Entonces, si el terreno está muy complejo o con mucha vegetación, vamos a agregar un factor de precio extra al precio que les voy a estar dando en este momento, ¿ok? Muy bien. No es lo mismo levantar de 5 hectáreas a más de 1000 hectáreas. Entonces, el cobro, como en todos los tipos de proyectos, va a variar dependiendo de si son menos de 5, menos de 10, menos de 20 hectáreas, o ya más de 500 o ya más de 1000 hectáreas las que vamos a levantar. Lo mismo para los kilómetros lineales, ¿ok? Entonces, cuando tenemos superficie y cuando estamos hablando de menos de 20 hectáreas, la verdad es que los drones, yo desde mi punto de vista creo que los levantamientos con drones se aprovechan mucho más cuando son superficies grandes. Entonces, a veces ni siquiera vale la pena levantar 1 hectárea o 2 hectáreas con drones porque son proyectos muy pequeños. Entonces, les voy a dar un precio de 5 al menos a 20 hectáreas. ¿Cuánto debo cobrar si tengo de 5 a 20 hectáreas? Les voy a dar los precios en pesos mexicanos y un aproximado en dólares a lo que está el dólar el día de hoy, para que las personas que nos escuchan desde otros países puedan también darse una idea en esta cuestión de los precios. De 5 a 20 hectáreas, el precio por hectárea estaría siendo aproximadamente de 1,200 pesos, lo que equivale a 59, 60 dólares aproximadamente a lo que está el dólar el día de hoy. Este precio incluye el levantamiento en campo, el procesamiento y ya la entrega de mi producto final. ¿Entregando qué cosa? Ortomosaico y curvas de nivel, ¿sí? Normalmente lo que entregaría para esto sería ortomosaico y curvas de nivel. 1,200 pesos sería lo que estaría cobrando cuando tengo un proyecto de 5 a 20 hectáreas o alrededor de 60 dólares por hectárea, ya incluido todo el levantamiento y el procesamiento. Cuando tenemos más de 20 hectáreas, por ejemplo, de 20 a... Aquí viene dividido mucho más desglosado, bueno, déjenme se los cuento así. De 21 a 50 hectáreas, el precio baja hasta 800 pesos mexicanos o lo equivalente ahorita a 39 o 40 dólares estadounidenses. ¿Ok? Cuando tenemos de 21 a 50 hectáreas las que estamos levantando. Cuando tenemos más de 50 hectáreas hasta 100 hectáreas, el precio disminuye todavía un poco más a 600 pesos y eso es más o menos lo equivalente a 30 dólares americanos al precio del día de hoy, como les comentaba, al cambio del día de hoy. Y de 100 a 500 hectáreas, aquí ya nos subimos muy ampliamente, de 100 a 500 hectáreas estaríamos hablando aproximadamente de 250 pesos por hectárea. Ahí ya baja bastante porque ya son muchas hectáreas de las que estaríamos hablando. Eso equivale aproximadamente a 12.3 dólares. Les comentaba que si el terreno está muy accidentado, si es muy complejo el acceso, si hay demasiada vegetación, es muy probable que tengan que meter estación total, que el procesamiento se complique un poco más, que tengan que realizar más vuelos, que tengan que realizar más recopilación de información en campo. Entonces, por eso deben agregar un factor de complejidad del proyecto que va a aumentar en cierto porcentaje el precio. Muy bien, y de 500 a 1000 hectáreas podemos llegar hasta 210 pesos, pero yo he visto igual personas que pueden llegar a bajarse un poco más, hasta 180 pesos la hectárea cuando ya estamos hablando de muchísimas hectáreas en superficie. Recuerden que los puntos de apoyo y control terrestre se levantan por separado o se cotizan por separado. Entonces, más o menos eso es aproximadamente lo que se estaría cobrando por hectárea cuando estamos cotizando por superficie. Y de una vez les digo el precio de los puntos de apoyo y control terrestre. Por ahí en otros videos ya les hemos comentado que se recomienda que mínimo, sin importar el tamaño de la superficie, se coloquen al menos 5 puntos de apoyo y control terrestre distribuidos en la zona perimetral y en la parte central del proyecto o del polígono de estudio, para que puedan procesar de manera correcta. Entonces, por eso les voy a dar el precio a partir de 5 puntos de apoyo y control terrestre. Cuando tenemos 5, que sería el mínimo, estaríamos dando los puntos aproximadamente en 2,000 pesos, lo equivalente a 100 dólares, 98 dólares más o menos, pero he visto lugares en los que se los llegan a cobrar incluso más caros, como en 2,500 pesos o hasta 3,000 pesos los puntos de control terrestre. Entonces, pero bueno, yo diría que 2,000 es un precio bastante justo. De 5 a 20 puntos de control estaríamos bajando el precio a 1,800, 1,700 pesos, lo equivalente a 88, más o menos 89, 90 dólares por punto de apoyo, por cada uno de los puntos de apoyo terrestre. De 21 a 50 puntos estaríamos hablando que se cobrarían a 1,500 pesos cada punto, aproximadamente 73 dólares.
¿Ok? Ese sería el precio del que estaríamos hablando. Y por último, ya si son más de 50 puntos, de 50 a 100, que créanme que hay proyectos que los requieren, incluso más de 100 puntos, el punto podría llegar a bajar a 1,300 pesos. Y yo he visto en ocasiones también personas que se bajan hasta los 800 pesos el punto de apoyo y control terrestre. Pero lo recomendable es que de ahí no baje más cada punto cuando estamos colocando ya más de 100 puntos de apoyo y control terrestre. Este último es el equivalente a $63 aproximadamente. Es súper importante que calculen cuántos van a ser los puntos de apoyo y control terrestre que van a necesitar y que hagan bien el cálculo y la distribución de los mismos y el procesamiento también. Para estos puntos van a necesitar un receptor GNSS, como ya hemos mencionado anteriormente, que puede ser de una frecuencia, de doble frecuencia o de triple frecuencia. El precio cambia mucho, pero también cambia mucho el tiempo que tengo que estar en campo para poder recopilar la información necesaria, ¿sale? Entonces, para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Entonces ya hablamos de cuánto cobrar por hectárea cuando estamos hablando de pequeñas cantidades y de cantidades ya más grandes de superficie, y ya hablamos también de que los puntos de apoyo y control terrestre se cotizan por separado y cuánto cobrar por cada uno de ellos dependiendo de cuántos son. Pero bueno, continuamos. Entonces ya hablamos de superficie y ya hablamos de puntos de apoyo y control terrestre. Nos falta la parte de cotizar por kilómetro lineal. Les mencionaba que esto es muy común en carreteras, en tuberías, en líneas eléctricas y en todo lo que pueda, ríos, todo lo que pueda llegar a tener, cauces, geometría lineal. ¿Ok? Para kilómetro lineal cambia mucho la cosa, incluso la planeación del vuelo tiene que ser totalmente distinta, la aplicación para planearlo también tiene que variar. Hemos sugerido ahí en diversas ocasiones utilizar para este tipo de levantamientos MapPilot, que es una aplicación de paga, no es muy cara, pero vale la pena totalmente para poder hacer este tipo de levantamientos. En levantamientos lineales está establecido ya que para que mi levantamiento tenga una precisión adecuada, debo poner un punto de apoyo y control terrestre a cada 250, bueno, un punto de apoyo terrestre a cada 250 metros, ¿ok? Es decir, voy a tener 4 puntos por kilómetro lineal. Eso es súper importante, ¿sí? Tengo que colocar forzosamente 4 puntos por kilómetro lineal. Y ya les dije cuánto cuestan los puntos, entonces vayan haciendo ahí el cálculo dependiendo de cuántos kilómetros son los que ustedes estarían levantando. Y el kilómetro lineal se cobra de la siguiente manera. De 1 a 4 kilómetros, que sería pues algo bastante pequeño, un pequeño tramito nada más lo que ustedes estarían levantando, se cobra aproximadamente en 12,500 pesos el kilómetro lineal. Eso equivale a $615. Yo he visto personas que también lo tienen un poco más elevado, aquí puede variar un poco el precio, hay quien lo cobra desde 15,000, pero bueno, 12,000 es un precio, 12,500 es un precio bastante decente. Cuando son ya de 5 a 10 kilómetros lineales se puede llegar a cobrar en 11,000 pesos aproximadamente, 11,500, lo cual equivale a 565 pesos, perdón, 565 dólares americanos. Cuando ya tenemos más de 11 kilómetros, estamos hablando de 11 a 20, el precio puede llegar a bajar entre 9,500 y 9,000 pesos mexicanos, y esto sería aproximadamente lo equivalente a 467 dólares. Más de 20 kilómetros lineales, de 20 a 50, que ya es un buen tramo y también consideran el tiempo que se van a tardar en levantar. Eso es muy importante para que no prometan fechas de entrega que no van a poder cumplir. Por ahí ya nos ha pasado varias personas que nos piden ayuda en el último momento para poder procesar, porque no van a poder cumplir con las fechas de entrega que establecieron. Entonces sí considérenlo desde un principio, ¿ok? De 21 a 50 kilómetros se cobra el kilómetro lineal en 8,000 pesos, lo que equivale a 393 dólares aproximadamente. Ya más de 50 kilómetros, de 50 a 100 se puede cobrar en 7, y de más de 100 pueden cobrarlo hasta en 6,500. Yo creo que podría llegar a ser flexible si ya son demasiados kilómetros y pueden negociar también en otras dimensiones y pueden negociar tiempo, que pudieran llegar a tener el kilómetro lineal hasta en 5,500 pesos. Este último precio que les di, bueno, los 5,500 pesos serían aproximadamente cerca de 300 dólares, un poco menos, 300 dólares estadounidenses. ¿Sí? Entonces eso es lo que cobramos normalmente por kilómetro lineal, más la cotización que tendrían que hacer de los puntos de apoyo y control terrestre, y consideren siempre los viáticos que van a tener que estar utilizando para poder trasladarse, para llegar a la zona de estudio, el tiempo que van a estar ahí. Consideren también factores como cuestiones climáticas. En muchas ocasiones no se puede trabajar porque está lloviendo todo el día en esa zona. Entonces probablemente te tengas que esperar 2 o 3 días extras hasta que deje de llover un poco para que puedas hacer el levantamiento. Nos ha pasado ya en varias ocasiones. Entonces consideren también días extras siempre
por cualquier cosa que pueda llegar a suceder. Por ahí cuando les conté de los 5 cosas que debes saber antes de comenzar a hacer levantamientos con drones, venía una que era: es preferible pasar más tiempo en campo que tener que regresar a la zona para recopilar información que nos haya faltado. Entonces sí es súper importante que consideren días extras para que no haya por ahí ninguna falla en cuanto al tiempo en campo de levantamiento. Pero bueno, en general ese es el costo que estaríamos realizando. Recuerden siempre considerar el factor de la vegetación o del terreno accidentado, recuerden considerar las cuestiones climáticas, recuerden también tener baterías extras. Es muy importante que tengan baterías extras para que no tengan que estarlas cargando en campo, si no va a ser un suplicio. Recuerden tener el dron adecuado. Si es superficie ya muy grande, pues a lo mejor un multirotor ya no es el dron adecuado, entonces sí consideren que en algunas ocasiones va a ser importante tener un dron de ala fija. Y pues eso sería todo. ¿Qué les pareció? ¿Les parece muy caro? Como mi alumno del que fui sinodal, ¿les parece barato? ¿Ya lo sabían? ¿Les sorprende? ¿Ya tenían idea? ¿Ustedes cobran más? ¿Cobran menos? Cuéntenme aquí abajo cómo les va a ustedes con esto de las cotizaciones, cómo les ha ido ahorita en estos tiempos de cuarentena complicada o de un poco de crisis de salud y un poco financiera y económica también. Recuerden no regalar su trabajo, no regalar su esfuerzo, no regalar todo lo que les ha costado la capacitación, no regalar, pues ahora sí que, otra cosa que me pasaba, también tiene que considerar un factor de desgaste del equipo. Obviamente cada vez que ustedes salen a campo el equipo se está desgastando. Incluso hay personas que cotizan pensando que rentan el equipo. ¿Cuánto te costaría a ti rentarlo? Si tuvieras que rentar el GPS o el receptor GNSS, si tuvieras que rentar el dron, si tuvieras que rentar la camioneta, si tuvieras que rentar la computadora que vas a utilizar para procesar, ¿cuánto te estaría costando la renta de ese equipo? A mí me parece un poco exagerado, me parece que sí se eleva mucho el precio, pero ténganlo en consideración también para que ustedes sepan que pues no es una inversión sencilla la que ustedes hacen para poder tener este equipo a disposición. Entonces tampoco hay que regalar el trabajo, hay que darle el valor adecuado, el valor que se merece y cobrarlo en lo justo y en lo que debe de ser, por todo lo que hay detrás, por el conocimiento, el respaldo que ustedes están ofreciendo. Muy bien, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, déjenos sus comentarios en la parte de aquí abajo, díganos de qué más les gustaría que estemos hablando, dale like y compártelo con más personas para que no estén malbaratando los proyectos de fotogrametría con drones. Hasta luego. Suscríbete al canal y te esperamos en el próximo video.